Desde el amanecer de la civilización, los seres humanos han establecido leyes y prohibiciones que los definen. Entre estas reglas, una de las más misteriosas y que persiste hasta el día de hoy es la prohibición de comer cerdo. Para los judíos y los musulmanes, el cerdo es considerado impuro, siendo prohibido por un mandato divino. Sin embargo, el cristianismo rompió esta ley. Pero, ¿qué esconde este antiguo misterio que aún despierta curiosidad hoy en día? En el video de hoy exploraremos textos sagrados, tradiciones e historia para descubrir la verdad que pocos conocen. Antes de continuar, si te gusta el contenido, no olvides dejar un like y suscribirte al canal para seguir nuestros próximos videos. Ahora, continuemos con nuestra investigación. Comenzamos con el Antiguo Testamento, el fundamento de la religión judía y también respetado por el Islam. En el libro de Levítico, capítulo 11, versículos 7 a 8, Dios establece claramente la prohibición. El cerdo, que tiene pezuñas hendidas pero no rumia, será impuro para los israelitas. El versículo dice: no comeréis su carne ni tocaréis su cadáver, os serán inmundos. Aquí vemos un mandato directo, pero ¿qué motivó esta declaración de impureza? La explicación es tanto práctica como espiritual. En tiempos antiguos, el cerdo era considerado un animal sucio que se alimentaba de desperdicios y carroña. En condiciones de calor extremo, su carne podía transmitir enfermedades como la triquinosis, lo que representaba un gran riesgo para las personas, especialmente para los israelitas que viajaban por vastas y áridas regiones desérticas. La prohibición, por lo tanto, tenía una razón de supervivencia, una medida higiénica. Sin embargo, el impacto de esta prohibición va más allá de la salud. El cerdo se convirtió en un símbolo de impureza espiritual. El concepto de limpio e inmundo en la Biblia no se limita a lo físico, sino que también se refiere a lo espiritual, representando lo sagrado y lo profano. El pueblo de Israel fue llamado a ser santo, separado de otras naciones, y el cumplimiento de estas leyes dietéticas simbolizaba su obediencia y consagración a Dios. En Deuteronomio 14, versículo 21, encontramos otra explicación para estas leyes. No comerás carne muerta. La darás al extranjero que esté dentro de tus puertas, para que la coma o la venda a un extranjero, porque eres pueblo santo para el Señor tu Dios. Este versículo refuerza la idea de que estas prohibiciones no solo eran asuntos de higiene, sino también una manifestación de las identidades espirituales y culturales del pueblo de Israel. El acto de no comer cerdo, así como otras leyes, servía como un recordatorio constante de su relación especial con Dios y el llamado a evitar contaminarse con las costumbres de las naciones vecinas. Este principio de santidad e identidad, arraigado en el Antiguo Testamento, es clave para entender por qué religiones como el judaísmo y el islam, que también respetan la Torá, mantienen esta prohibición hasta el día de hoy. Pero la historia no termina con el Antiguo Testamento. Si avanzamos en el tiempo y observamos el Islam, vemos que esta prohibición sigue siendo estrictamente aplicada. En el Corán, el libro sagrado de los musulmanes, el cerdo también está prohibido. Alá prohíbe a sus seguidores comer la carne de animales muertos, sangre, cerdo y cualquier cosa que haya sido sacrificada en nombre de otros dioses, además de Alá. En la Sura 2, versículo 173 está escrito: os ha prohibido la carne muerta, la sangre, la carne de cerdo y lo que ha sido sacrificado a otros que no sean Alá. Para los musulmanes, el cerdo es considerado haram, lo que significa algo prohibido e impuro. Esta prohibición en el Islam, al igual que en el judaísmo, tiene razones tanto espirituales como prácticas. Desde un punto de vista espiritual,
La prohibición sirve como una prueba de devoción y una expresión de obediencia a los mandatos de Alá. Para los musulmanes, seguir estas leyes es una parte esencial de su fe y su misión al Creador, ya que creen que adherirse a estos mandamientos los acerca más a Alá. Esta restricción no es simplemente una cuestión de tradición cultural, sino que está profundamente arraigada en el deseo de vivir de una manera que esté alineada con la voluntad divina. Además de estas razones espirituales, hay un componente muy práctico en la prohibición. El cerdo, si no se maneja y cocina adecuadamente, puede ser portador de enfermedades, incluida la triquinosis, lo que puede representar un grave riesgo para la salud. En regiones con climas calurosos, como las áreas donde surgió el Islam, este riesgo era aún mayor, lo que hacía que la prohibición fuera aún más relevante en términos de protección de la salud pública. La ley que prohíbe el consumo de cerdo, por lo tanto, no fue solo una directiva religiosa, sino también una medida de protección física para la comunidad, asegurando que se evitaran alimentos dañinos. Esto es particularmente importante cuando se considera el contexto histórico, donde la seguridad alimentaria y la higiene eran más difíciles de controlar y las enfermedades podían propagarse fácilmente. En el Islam, esta ley dietética es inmutable. No hay excepciones a la regla. Seguir esta práctica dietética simboliza pureza, disciplina y devoción absoluta a Dios. El acto de abstenerse de comer cerdo y otros alimentos prohibidos se considera una manifestación del compromiso de un musulmán de vivir una vida de santidad y sumisión a la voluntad de Alá, reforzando la importancia de la limpieza tanto física como espiritual. Ahora, si los judíos y los musulmanes coinciden con estas prohibiciones, surge una pregunta inevitable: ¿por qué los cristianos comen cerdo? Veamos cómo esta historia da un giro sorprendente con la llegada del Nuevo Testamento. Con la llegada del cristianismo, muchas de las leyes del Antiguo Testamento comenzaron a adquirir un nuevo significado, y es en este momento cuando la narrativa toma un giro inesperado. Los cristianos dejaron de observar la prohibición de comer cerdo, y este cambio ocurrió debido a las enseñanzas transformadoras de Jesucristo y sus apóstoles. El cambio de adherirse a leyes religiosas externas a una fe más profunda e interna fue una característica definitoria del ministerio de Jesús. En Marcos 7, versículos 1 a 19, Jesús hace una declaración revolucionaria. ¿Así que sois tan torpes? ¿No veis que nada de lo que entra en un hombre desde afuera puede hacerlo inmundo? En este versículo, Jesús declara que todos los alimentos son limpios, desechando la idea de que los elementos externos, como los alimentos, pueden contaminar a una persona. Este pasaje es crucial porque cambia el enfoque de las rígidas reglas dietéticas a la verdad más profunda de que lo que realmente importa es el estado del corazón y las intenciones detrás de las acciones de una persona. Jesús enseña que la verdadera impureza no proviene de los alimentos que entran en el cuerpo, sino de los pensamientos, intenciones y acciones que surgen del corazón humano. Esta redefinición radical de pureza y limpieza fue innovadora, especialmente en una sociedad donde las leyes alimentarias tenían una profunda importancia. Las restricciones dietéticas ya no se veían como una necesidad espiritual para los cristianos. En cambio, el énfasis se puso en la transformación interior y la conducta moral. Este mensaje fue reafirmado más tarde en el libro de los Hechos, cuando el apóstol Pedro tiene una visión sorprendente. En esta visión, Pedro ve una gran sábana descendiendo del cielo, llena de animales considerados impuros, incluido el cerdo. Una voz le ordena: «Levántate, Pedro, mata y come».
Pero Pedro, adhiriéndose a las tradiciones que había seguido toda su vida, responde: «De ningún modo, Señor. Nunca ha entrado en mi boca nada impuro o inmundo». La voz entonces dice nuevamente: «No llames impuro a lo que Dios ha purificado». Hechos 10, versículos 13 a 15. En esta visión, Dios le mostró a Pedro que las leyes de pureza del Antiguo Testamento, incluidas las restricciones dietéticas, ya no eran vinculantes para los seguidores de Cristo. Este fue un momento significativo en la iglesia primitiva, marcando el fin de la estricta observancia de las leyes ceremoniales. Esto no solo incluía las leyes dietéticas, sino que también llevaba un mensaje de que el Evangelio de Cristo debía ser compartido con todas las personas, no solo con los judíos. La visión simbolizaba que las enseñanzas de Jesús estaban destinadas a alcanzar a toda la humanidad, trascendiendo los límites de la ley y la cultura judías. Así, el cerdo ya no se consideraba impuro en el cristianismo. Las enseñanzas de Jesús y los apóstoles destacan una verdad espiritual más profunda. La verdadera fe, la pureza del corazón y la sinceridad de la relación de una persona con Dios son más importantes que seguir rituales o reglas externas. El enfoque se desplazó de la observancia exterior de las leyes a una transformación interior del corazón, haciendo hincapié en el amor, la gracia y la conexión personal con lo divino. De esta manera vemos que, mientras los judíos y los musulmanes continúan observando la prohibición como un acto de obediencia y pureza, los cristianos creen que el sacrificio de Cristo en la cruz liberó a la humanidad de estas leyes ceremoniales. La comprensión de las leyes dietéticas en el cristianismo, por lo tanto, representa un cambio de las prácticas externas hacia un enfoque en la transformación interna y la fe personal. Sin embargo, esta diferencia plantea una pregunta importante. ¿Cómo influyen estas prohibiciones dietéticas en la identidad cultural y espiritual de cada religión? Vimos cómo las prohibiciones relacionadas con el cerdo se originan en las leyes del Antiguo Testamento y cómo permanecen en vigor en el Islam, mientras que el cristianismo adoptó una perspectiva diferente. Pero más allá de las leyes y los alimentos, ¿qué representan estas prácticas para cada religión? Esta pregunta nos lleva más profundo en el significado cultural y espiritual de estas costumbres dietéticas, que trascienden las simples restricciones alimenticias para dar forma a las identidades de los creyentes. Para el judaísmo, la dieta kosher es mucho más que una cuestión de salud o tradición. Está profundamente conectada con la identidad espiritual y cultural del pueblo judío. Comer solo alimentos permitidos, como establece la Torá, es un acto de obediencia y santidad. La palabra kosher significa adecuado, puro o apto para el consumo, y seguir estas reglas dietéticas sirve para mantener una conexión con el pacto de Dios. Cada alimento permitido sirve como un recordatorio para los judíos de que están apartados, santos para Jehová, y llamados a vivir de acuerdo con sus mandamientos. La dieta kosher no es solo una forma de comer, sino una parte esencial de la vida religiosa y cultural judía, reforzando el sentido de ser un pueblo elegido por Dios. Esta disciplina dietética ha ayudado a distinguir a los judíos como una nación separada, con valores y costumbres únicas que se han preservado durante milenios, a pesar de la dispersión y la persecución. Al adherirse a las leyes kosher, el pueblo judío mantiene un vínculo con sus antiguas tradiciones y su identidad como un pueblo apartado para los propósitos divinos. En el caso del Islam, la prohibición del cerdo también tiene un inmenso peso cultural y espiritual. La palabra clave aquí es halal, que significa permitido o lícito. Para los musulmanes, las leyes dietéticas del Corán no son simplemente pautas prácticas, sino actos de fe y sumisión a la voluntad de Alá.
Seguir estas reglas es una manera de honrar a Dios, demostrando la disciplina y el compromiso de un creyente con la pureza espiritual. Para los musulmanes, la pureza no es solo una cuestión de limpieza física, sino también un reflejo de la integridad espiritual. Consumir alimentos halal no solo mantiene el cuerpo limpio, sino que también simboliza la disciplina espiritual, el respeto por Dios y la adherencia a una forma de vida que está alineada con la ley divina. Evitar el cerdo se ve como una constante prueba de devoción, un recordatorio diario del compromiso de vivir de acuerdo con los principios islámicos. Estas prácticas refuerzan la identidad de un musulmán como creyente, recordándoles constantemente su relación con Alá. Además, en muchas comunidades musulmanas, estas prácticas dietéticas sirven como un vínculo de unidad, ya que comparten comidas juntos, comiendo alimentos permitidos y evitando los prohibidos. Este aspecto comunitario de las prácticas halal fomenta un sentido de solidaridad entre los creyentes y fortalece la identidad colectiva de la comunidad musulmana. A través de estas prácticas compartidas, los musulmanes expresan su devoción a Dios y refuerzan su conexión entre sí. Por otro lado, en el cristianismo, la libertad de consumir cualquier tipo de alimento refleja un cambio radical. El énfasis ya no está en lo externo, sino en lo espiritual. Como vimos en el Nuevo Testamento, Jesús enseñó que nada de lo que entra en un hombre puede contaminarlo. Para los cristianos, esta libertad simboliza el fin de las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento. Lo que realmente importa no es lo que comes, sino el estado de tu corazón y tu relación con Dios. Como está escrito en Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Sin embargo, esta libertad viene con responsabilidad. El apóstol Pablo enseña que, aunque todo está permitido, no todo es beneficioso, y debemos evitar ser una piedra de tropiezo para los demás. Así, las prácticas dietéticas, aunque diferentes, revelan un propósito común: obedecer al Dios espiritual y crear una identidad única, ya sea mediante la prohibición o la libertad. Cada religión usa la comida como una forma de expresar sus valores más profundos. Ahora bien, ¿qué nos enseña todo esto en el mundo actual, donde las culturas y religiones coexisten más que nunca? Entender estas diferencias no solo nos permite respetar a los demás, sino que también nos invita a reflexionar sobre lo que realmente significa pureza y fe en nuestras vidas. Al final, lo que comemos refleja más que costumbres. Es un reflejo de nuestra fe, nuestra identidad y nuestra relación con lo divino. Las diferencias en las prácticas dietéticas nos enseñan a respetar lo que cada persona considera sagrado y nos invitan a reflexionar sobre lo que realmente nos define. No es lo que entra en nuestro cuerpo, sino lo que sale de nuestro corazón. ¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué el pueblo que nos trajo la Biblia y que esperó con tanta expectativa la llegada del Mesías durante cientos de años no reconoció a Jesús como el Salvador prometido? Esta es una pregunta que ha intrigado a los cristianos durante más de 2 milenios. Y hoy intentaremos esclarecer este misterio. Imagina lo siguiente: un pueblo elegido por Dios, dotado de profecías y promesas, esperando a su libertador, pero cuando finalmente llega, no lo identifican. Parece el argumento de una historia llena de giros divinos, ¿cierto? Sin embargo, esta no es una narrativa ficticia. Es una realidad que ha moldeado la historia de las religiones y que sigue influyendo en el mundo en que vivimos hoy en día. Ahora, quizás estés pensando: debe ser simple. Simplemente no creyeron. Sin embargo, espera un momento, porque la verdad es mucho más intrincada y fascinante de lo que parece. Estamos a punto de embarcarnos en un viaje que nos llevará a través de la historia,
la teología y la cultura, desafiando algunas de tus convicciones y profundizando tu comprensión sobre el tema. Partiremos de las antiguas y concurridas calles de Jerusalén hasta las vibrantes comunidades judías de hoy en día, en busca de las verdaderas razones detrás de este rechazo. Y lo que descubramos puede transformar tu manera de ver no solo las relaciones entre judíos y cristianos, sino también tu entendimiento de tu propia fe. Así que, quédate hasta el final, porque lo que vas a aprender podría cambiar completamente tu visión sobre este tema tan complejo y profundo. Y, por supuesto, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Prepárate, ajusta tu cinturón, abre tu mente y mantén tu corazón abierto. Estamos a punto de sumergirnos en uno de los enigmas religiosos más intrigantes de todos los tiempos. Al final de este video, tendrás una comprensión que pocos cristianos han alcanzado y estarás mejor preparado para fomentar el diálogo y construir puentes. ¿Estás listo para cambiar tu perspectiva? Entonces, comencemos este revelador viaje sobre por qué los judíos no aceptan a Jesús como el Mesías. Te aseguro que las razones te sorprenderán, te desafiarán y, al final, enriquecerán tu fe de maneras que quizás nunca habías previsto. Para entender plenamente por qué el pueblo judío rechaza a Jesús como el Mesías, necesitamos retroceder en el tiempo, a las agitadas calles de la antigua Israel. Imagínate allí, en medio del bullicio del mercado, con los aromas de especias a tu alrededor y acaloradas discusiones sobre la llegada del Mesías prometido. Es un escenario muy alejado de nuestra realidad actual, pero es en este contexto donde encontramos la clave para nuestra pregunta. En esa época, el aire estaba impregnado de expectativa. El pueblo judío había sufrido siglos de opresión, primero bajo los babilonios, luego bajo los persas, seguidos por los griegos, y ahora vivían bajo el implacable dominio de Roma. Se aferraban a las promesas encontradas en sus escrituras sagradas, promesas de un libertador que restauraría su nación a su antigua gloria. Pero ¿qué esperaban exactamente? Aquí es donde las cosas comienzan a ponerse realmente interesantes. Las expectativas mesiánicas de la antigua Israel eran mucho más complejas y sofisticadas de lo que podemos imaginar hoy en día. No estaban esperando un Salvador espiritual en el mismo sentido en que muchos entienden a Jesús hoy. No, sus esperanzas estaban centradas en un tipo completamente diferente de Mesías. Imagina a un rey guerrero, un descendiente directo de David, llegando montado en un imponente caballo de batalla, con una espada en alto. Este Mesías sería quien vendría a derrocar a los opresores, restablecer la dinastía davídica e iniciar una era de paz y prosperidad para Israel, tal como lo declaró el profeta Isaías. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, y el gobierno estará sobre sus hombros. Isaías 9:6. Sin embargo, no se trataba solo de la liberación política. La era mesiánica también debía traer un renacimiento espiritual. El profeta Jeremías habló de un tiempo en el que Dios haría una nueva alianza con su pueblo, grabando su ley en sus corazones. Jeremías 31:31-33. El pueblo esperaba la restauración del culto en el templo y el retorno de los exiliados de todas partes del mundo. Ahora, aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Estas expectativas no eran simplemente deseos vagos, sino que estaban profundamente arraigadas en siglos de profecías y tradiciones. El pueblo judío estudiaba e interpretaba cuidadosamente sus escrituras, desarrollando una rica teología mesiánica. Por ejemplo, analizaban pasajes como Daniel 7:13-14, que habla de alguien como un hijo de hombre, viniendo con las nubes del cielo y recibiendo autoridad sobre todos los pueblos. Reflexionaban sobre Zacarías 9:9-10, que describe a un rey llegando a Jerusalén, justo y trayendo salvación, montado en un burro,
Pero aquí está el punto clave, y es crucial, para entender la razón del rechazo a Jesús por parte de los judíos. Estas profecías eran frecuentemente interpretadas a la luz de las circunstancias actuales de opresión bajo el dominio romano. La idea de un Mesías conquistador que restauraría la autonomía política de Israel era especialmente atractiva. Así, cuando apareció Jesús, predicando un mensaje de redención espiritual en lugar de una revolución política, no es difícil entender por qué muchos se mostraron escépticos. Su enfoque no coincidía con las expectativas mesiánicas predominantes de la época. Este contexto histórico es fundamental, porque nos muestra que el rechazo a Jesús por parte de los judíos no surgió por terquedad o ceguera, sino que estaba arraigado en siglos de interpretación teológica cuidadosamente desarrollada y en la ferviente esperanza de restauración nacional. Ahora vamos al meollo del asunto, el abismo teológico que separa las interpretaciones judías y cristianas de las profecías mesiánicas. Esta división no es solo una cuestión de opiniones divergentes, es una diferencia fundamental en la forma en que leemos y comprendemos los mismos textos sagrados. Imagina que tienes en tus manos un pergamino antiguo, desgastado por el tiempo. Las palabras escritas en él son las mismas, ya seas judío o cristiano, pero el significado que extraes puede ser completamente diferente. Este es el punto crucial de nuestra división teológica. Tomemos, por ejemplo, la famosa profecía de Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo les dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamará Emmanuel. Nosotros, los cristianos, asociamos inmediatamente esto con el nacimiento milagroso de Jesús. Sin embargo, desde el punto de vista judío, este versículo tiene un contexto y un significado completamente diferentes. En el hebreo original, la palabra traducida como virgen es alma, que en realidad significa mujer joven. Los estudiosos judíos argumentan que esta profecía se cumplió en el tiempo de Isaías, refiriéndose a un evento contemporáneo y no a un nacimiento mesiánico futuro. Ellos ven esto como una señal dada al rey Acaz sobre la caída de sus enemigos, y no como una predicción de un nacimiento virginal siglos más tarde. Ahora, veamos otra profecía importante, el siervo sufriente, descrito en Isaías 53. Para los cristianos, esto es una clara predicción de la muerte sacrificial de Jesús. Sin embargo, la interpretación judía ve este pasaje como una metáfora para la nación de Israel, que sufre en nombre del mundo. Estas interpretaciones divergentes se extienden a muchas otras profecías. Por ejemplo, Miqueas 5:2, que los cristianos ven como una predicción del nacimiento de Jesús en Belén, es entendido por los judíos como una referencia al linaje ancestral del Mesías, no necesariamente al lugar de nacimiento. Zacarías 12:10. Mirarán a aquel a quien traspasaron. Es leído por los cristianos como una profecía de la crucifixión, mientras que los judíos lo interpretan en el contexto de un lamento nacional. Pero no se trata solo de versículos individuales. Toda la concepción de lo que el Mesías debería ser y hacer difiere bastante. La tradición judía espera que el Mesías cumpla ciertos criterios: reunir a los exiliados judíos, reconstruir el templo, traer paz mundial y difundir el conocimiento universal de Dios. Desde su perspectiva, Jesús no cumplió con estos requisitos. Además, la idea de un Mesías que sufre y muere por los pecados de los demás es ajena al pensamiento judío tradicional. En la teología judía, cada persona es responsable de sus propios pecados, y el arrepentimiento y las buenas acciones son el camino hacia el perdón. El concepto cristiano de expiación vicaria, a través de la muerte de Jesús, es un gran obstáculo teológico. Otro punto de gran divergencia está en la comprensión de la naturaleza del Mesías. La creencia cristiana en que Jesús es plenamente Dios y plenamente hombre contradice la concepción judía de un Dios indivisible y no corpóreo. La idea de que Dios se haga carne es vista como incompatible con el monoteísmo judío.
Es fundamental comprender que estas diferencias no son meramente académicas, representan creencias profundamente arraigadas, sostenidas por siglos de estudio y tradición. Para muchos judíos, aceptar a Jesús como el Mesías significaría reinterpretar toda su herencia cultural y escritural. Este abismo teológico nos recuerda la complejidad de la fe y la interpretación, desafiándonos a abordar nuestras propias creencias con humildad, reconociendo que las mismas palabras pueden ser comprendidas de maneras profundamente distintas, dependiendo del contexto cultural y las tradiciones de cada uno. Cuando discutimos por qué el pueblo judío rechaza a Jesús como el Mesías, no estamos tratando solo con textos antiguos o debates teológicos. Estamos entrando en el terreno de la identidad, una fuerza poderosa que moldea creencias, comportamientos y culturas enteras. Para realmente comprender este rechazo, es necesario apreciar la identidad judía profundamente arraigada, que ha sido forjada a lo largo de milenios de historia, tradición y, a menudo, adversidad. Imagínate por un momento que formas parte de un pueblo que ha mantenido su identidad distintiva durante más de 4000 años, a pesar de haber sido dispersado por todo el mundo, enfrentado persecuciones e intentos de conversión forzada. Aún así, te has mantenido fiel a tus creencias, costumbres y a tu propia esencia. Esta es la realidad del pueblo judío. Su identidad no es solo una etiqueta, es una parte viva y vibrante de quienes son. En el centro de esta identidad está el concepto de ser el pueblo elegido de Dios, como leemos en Deuteronomio 7:6. Porque eres un pueblo santo para el Señor, tu Dios. El Señor, tu Dios, te ha escogido de entre todos los pueblos de la tierra para ser su pueblo, su posesión preciada. Esta elección trae consigo un sentido de responsabilidad de ser una luz para las naciones y de mantener las leyes de Dios. Ahora, considera cómo aceptar a Jesús como el Mesías podría impactar esta identidad. Para muchos judíos, abrazar a Jesús no es solo un cambio de creencias religiosas, es percibido como un cambio fundamental en quiénes son. Se ve como un alejamiento de la propia comunidad y herencia que los ha definido durante generaciones. Además, la identidad judía está profundamente entrelazada con la práctica y la observancia. La Torá ordena 613 mitzvot, o mandamientos, que abarcan desde leyes dietéticas hasta la observancia del sábado. Estas prácticas no son solo rituales religiosos, sino que constituyen el tejido de la vida cotidiana, las tradiciones familiares y los lazos comunitarios. El cristianismo, con su enfoque en la fe en lugar de la ley, representa una desviación significativa de este modo de vida. También está el contexto histórico a considerar. Durante siglos, los judíos enfrentaron presiones para convertirse al cristianismo, muchas veces bajo la amenaza de persecución o muerte. Esto dejó cicatrices profundas en el psique colectivo judío. Aceptar a Jesús puede ser visto como una traición a los antepasados que sacrificaron todo para mantener su fe y su identidad. Además, el Holocausto, una tragedia aún viva en la memoria de muchos, intensificó la necesidad de preservar la identidad judía frente a una casi aniquilación. Muchos judíos sienten una profunda responsabilidad de asegurar la continuidad de su pueblo y sus tradiciones. Abrazar una fe que históricamente estuvo asociada con sus perseguidores puede parecer una traición a esta responsabilidad. Es importante recordar que la identidad judía no es solo religiosa. Para muchos, ser judío es tanto una cuestión de cultura, etnia e historia compartida como de creencias. Incluso los judíos seculares, que pueden no practicar la religión, a menudo sienten una fuerte conexión con su herencia judía. Aceptar a Jesús puede ser visto como una ruptura de estos lazos culturales y familiares. En las comunidades judías hay un dicho común: ser judío es decir nosotros y no yo. Esta identidad colectiva es poderosa, proporcionando un sentido de pertenencia, un marco para entender el mundo
y una conexión con algo más grande que el individuo. La idea de apartarse de esta identidad colectiva para abrazar una fe que enfatiza la salvación personal puede ser extremadamente desafiante. Además, el concepto de redención mesiánica en el pensamiento judío está vinculado a la restauración nacional y la paz universal. La salvación personal ofrecida por el cristianismo puede parecer estar en desacuerdo con esta visión comunitaria de redención. Comprender estos factores culturales y sociales nos ayuda a ver que el rechazo a Jesús por parte de los judíos no es solo una cuestión de desacuerdo teológico. Se trata de preservar una identidad que ha sobrevivido a adversidades increíbles, una identidad que ofrece significado, comunidad y un sentido de propósito. Para entender por qué muchos judíos rechazan a Jesús como el Mesías, debemos enfrentarnos a un capítulo oscuro y doloroso en la historia: el legado de persecución que el pueblo judío ha sufrido, muchas veces a manos de quienes afirmaban seguir a Cristo. Esta historia no es solo una serie de eventos aislados, es una cicatriz que ha sido entrelazada en el propio tejido de la identidad y memoria colectiva de los judíos. Hagamos un viaje en el tiempo, comenzando por los primeros días del cristianismo. Inicialmente, los seguidores de Jesús eran vistos como una secta judía, pero a medida que el cristianismo se extendió y se convirtió en la religión dominante en el Imperio Romano, las tensiones comenzaron a aumentar. En el siglo IV, con el cristianismo como religión oficial de Roma, los judíos pasaron a ser marginados y perseguidos de manera creciente. Imagina que te encuentras en la Europa medieval. Las cruzadas, lanzadas para retomar Tierra Santa, resultaron en masacres de comunidades judías. La primera cruzada, en 1096, vio la destrucción de muchas de estas comunidades en la región del Rin. Cruzados que se dirigían a Jerusalén voltearon sus espadas contra las poblaciones judías locales, dándoles la opción de conversión o muerte. Avanzando al año 1215, el Cuarto Concilio de Letrán decretó que los judíos debían usar prendas distintivas para ser identificados. Este tipo de marcación se convirtió en una práctica común en toda Europa, estigmatizando a los judíos y haciéndolos objetivos frecuentes de violencia. La Inquisición española, que comenzó en 1478, llevó a la expulsión o conversión forzada de cientos de miles de judíos. Estos eventos no fueron incidentes aislados. A lo largo de Europa, los judíos enfrentaron falsas acusaciones de rituales de sangre, donde eran injustamente acusados de usar sangre cristiana en rituales religiosos. Estas acusaciones con frecuencia llevaban a linchamientos y masacres. En 1349, durante la epidemia de la peste negra, los judíos fueron culpados de la plaga, acusados de envenenar pozos, lo que resultó en persecuciones y la destrucción de cientos de comunidades judías. La Reforma Protestante, aunque desafió muchos aspectos de la Iglesia Católica, no puso fin al antisemitismo. Martín Lutero, quien inicialmente esperaba convertir a los judíos, más tarde escribió tratados profundamente antisemitas cuando estos se negaron a aceptar sus doctrinas. Sus palabras fueron utilizadas para justificar persecuciones en tierras protestantes. Este patrón de persecución continuó en la era moderna. En la Rusia zarista, los judíos enfrentaron leyes restrictivas y violentos pogromos. Y luego vino el Holocausto, el intento más sistemático de erradicar al pueblo judío en la historia. 6 millones de judíos fueron asesinados por el régimen nazi y sus colaboradores, muchos de los cuales tenían antecedentes cristianos. Ahora, podrías estar pensando, pero eso fue en el pasado. Las cosas seguramente son diferentes hoy. Y sí, ha habido avances significativos en las relaciones entre judíos y cristianos, especialmente desde el Concilio Vaticano II en la década de 1960. Muchas denominaciones cristianas repudiaron oficialmente el antisemitismo y han buscado la reconciliación. Sin embargo, las cicatrices de la historia son profundas. Para muchos judíos,
El cristianismo sigue estando inextricablemente ligado a siglos de persecución. La cruz, que es un símbolo de salvación para los cristianos, a menudo representó terror para los judíos. Este trauma histórico crea una barrera significativa para aceptar a Jesús como el Mesías. Además, esta larga historia de persecución ha reforzado la importancia de preservar la identidad y la comunidad judías. Aceptar a Jesús puede verse como una alianza con un grupo que, históricamente, intentó destruir o forzar la conversión de los judíos. Es importante entender que esto no se trata de culpar a los cristianos modernos por los actos de sus antepasados, sino de reconocer cómo esta dolorosa historia moldea las percepciones y reacciones actuales. Para muchos judíos, rechazar a Jesús no es solo una cuestión teológica, es una forma de honrar la memoria de sus antepasados que sufrieron para mantener su fe y preservar una identidad que ha sobrevivido contra todas las probabilidades. Esta perspectiva histórica nos desafía a abordar el diálogo entre judíos y cristianos con sensibilidad y humildad, recordándonos el poder de las acciones para moldear creencias y el impacto duradero de los traumas históricos. Avanzando hacia los días actuales, es importante reconocer que las perspectivas judías sobre Jesús han evolucionado. Aunque el rechazo tradicional sigue siendo predominante, existe un espectro de opiniones que refleja la diversidad del pensamiento judío moderno y las dinámicas cambiantes de las relaciones interreligiosas. Comencemos con la visión predominante. Para la mayoría de los judíos observantes, Jesús es visto como una figura histórica, un maestro judío que vivió en el primer siglo de la era común. Pueden reconocer su influencia en la historia mundial, pero no aceptan su divinidad ni su papel como el Mesías. El rabino Shmuley Boteach, un pensador judío contemporáneo, resume esta visión. Los judíos no aceptan a Jesús como el Mesías porque no cumplió las profecías mesiánicas. Sin embargo, hay un creciente reconocimiento de Jesús como una figura judía. Muchos estudiosos judíos ahora estudian a Jesús en su contexto histórico judío. Por ejemplo, Amy Jill Levine, una renombrada académica judía del Nuevo Testamento, se ha dedicado a comprender a Jesús dentro de su entorno judío. Este interés académico no significa una aceptación religiosa, pero representa una disposición a involucrarse con Jesús como parte de la historia judía. Algunos pensadores judíos liberales han ido más allá. El rabino Michael Lerner, editor de la revista Tikkun, sugirió que, aunque los judíos no deben aceptar a Jesús como Dios o el Mesías, pueden apreciarlo como un maestro judío que propagó el monoteísmo ético. Argumenta que las enseñanzas de Jesús sobre justicia social están en consonancia con los valores judíos. Por su parte, los judíos seculares pueden ver a Jesús puramente desde una perspectiva cultural o histórica, sin implicaciones religiosas. Para ellos, Jesús puede considerarse una figura influyente de la historia, como otras personalidades importantes. También vale la pena mencionar el movimiento del judaísmo mesiánico, que combina la identidad judía con la creencia en Jesús como el Mesías. Sin embargo, es importante entender que el judaísmo tradicional no reconoce esto como una forma legítima de judaísmo, viéndolo en cambio como una forma de cristianismo. En los últimos años ha habido un aumento en el diálogo interreligioso entre judíos y cristianos, lo que ha llevado a una mayor comprensión mutua. Este diálogo creciente ha permitido que algunos cristianos aprecien más las raíces judías de Jesús, mientras que algunos judíos están reconsiderando antiguas suposiciones sobre el cristianismo. Sin embargo, es crucial comprender que estas perspectivas en evolución no anulan las diferencias teológicas fundamentales. La gran mayoría de los judíos, independientemente de su nivel de observancia, no reconocen a Jesús como el Mesías o como una figura divina. Las razones que discutimos en secciones anteriores, interpretaciones teológicas
identidad cultural y experiencias históricas siguen influyendo en esta posición. Además, muchos judíos expresan preocupaciones sobre los esfuerzos misioneros cristianos dirigidos a ellos, percibiéndolos como irrespetuosos hacia la identidad y las creencias judías. Organizaciones como Jews for Judaism, Judíos por el Judaísmo, trabajan activamente para contrarrestar estos intentos, proporcionando recursos para que los judíos respondan al evangelismo cristiano. Al mismo tiempo, hay un énfasis creciente en algunos círculos judíos en la distinción entre aceptar las enseñanzas de Jesús y aceptarlo como una figura divina o Mesías. Como afirma el rabino Irving Greenberg, los judíos pueden respetar a Jesús como un maestro de ética sin aceptar las reivindicaciones teológicas cristianas sobre él. Es importante notar también que en Israel, donde el judaísmo es la religión predominante, las perspectivas sobre Jesús pueden ser bastante diferentes de las comunidades de la diáspora. A menudo, hay menos carga emocional en torno al tema y una mayor disposición a tratar a Jesús como una figura histórica. Estas perspectivas modernas reflejan la complejidad de la identidad judía en el siglo XXI. Nos muestran que, aunque el rechazo central de Jesús como el Mesías permanece, la conversación en torno a Jesús en el pensamiento judío es sutil y está en constante evolución. Comprender estas perspectivas modernas es esencial para promover un diálogo interreligioso significativo y una comprensión mutua entre judíos y cristianos. Esto nos recuerda que las opiniones pueden cambiar con el tiempo, incluso cuando las creencias fundamentales permanecen constantes. Al concluir nuestra exploración de este tema, queda claro que el rechazo judío de Jesús como el Mesías es una cuestión compleja, enraizada en la teología, la historia, la cultura y la identidad. Esto nos desafía a abordar las discusiones interreligiosas con respeto, empatía y disposición para comprender diferentes perspectivas. A lo largo de este viaje por el complejo panorama de las perspectivas judías sobre Jesús, hemos encontrado diferencias teológicas, traumas históricos e identidades culturales profundamente arraigadas. Ahora, exploremos cómo podemos usar este conocimiento para promover el entendimiento y el respeto entre las comunidades judía y cristiana. En primer lugar, es crucial abordar este tema con humildad y apertura. Tanto judíos como cristianos necesitan reconocer que su propia perspectiva no es la única válida. Como dijo el sabio judío Hillel, lo que es odioso para ti, no lo hagas a tu prójimo. Esta es toda la Torá. El resto es comentario. Ve y aprende. La educación es fundamental. Los cristianos que desean entender a sus vecinos judíos deben tomarse el tiempo para aprender sobre la historia, la teología y la cultura judías. Esto no significa abandonar sus propias creencias, sino adquirir una comprensión más profunda de la perspectiva judía. De la misma manera, los judíos pueden beneficiarse al comprender la teología cristiana y la diversidad dentro del cristianismo. Programas de diálogo interreligioso han demostrado ser efectivos en la construcción de puentes. Estos foros permiten conversaciones honestas y respetuosas sobre diferencias y puntos en común. La Comisión Vaticana para las Relaciones Religiosas con los Judíos y diversos consejos interreligiosos locales son ejemplos de iniciativas que promueven este tipo de diálogo. Es importante ir más allá de la tolerancia y buscar un respeto genuino. Esto significa no solo aceptar el derecho del otro a sus creencias, sino también valorar verdaderamente la riqueza de su tradición, como el rabino Jonathan Sacks, ex rabino jefe del Reino Unido, enfatizaba frecuentemente: la prueba de la fe es si puedo hacer espacio para la diferencia. Para los cristianos, esto puede significar reconsiderar la forma en que abordan el evangelismo hacia los judíos. En lugar de ver el rechazo judío a Jesús como un problema a resolver, puede verse como una oportunidad para profundizar su propia fe mediante el compromiso con una perspectiva diferente. Como declaró el Papa Francisco, el diálogo y la amistad con el pueblo judío
forman parte de la vida de los discípulos de Jesús. Para los judíos, esto puede implicar distinguir entre el antisemitismo histórico cristiano y los cristianos modernos que buscan genuinamente comprensión y amistad. También puede significar estar abiertos a aprender sobre el cristianismo sin temor a comprometer su propia identidad. Ambas comunidades pueden centrarse en valores compartidos y objetivos comunes. Judaísmo y cristianismo enfatizan el monoteísmo ético, la justicia social y la dignidad de la vida humana. Colaborar en cuestiones sociales, como la lucha contra la pobreza, la promoción de la paz y la protección del medio ambiente, puede crear lazos que trasciendan las diferencias teológicas. Es igualmente crucial enfrentar el antisemitismo y otras formas de intolerancia religiosa de manera directa. Los líderes cristianos tienen la responsabilidad de educar a sus comunidades sobre el legado perjudicial del antisemitismo y combatirlo activamente. Los líderes judíos, por su parte, pueden reconocer los cambios positivos en las actitudes cristianas hacia los judíos y el judaísmo. En entornos académicos, cursos de religión comparada y programas de estudio conjuntos pueden promover la comprensión. Iniciativas como el Centro para el Entendimiento y la Cooperación Judeo-Cristiana en Israel están a la vanguardia de estos esfuerzos. A nivel personal, construir amistades genuinas a través de las líneas religiosas puede ser transformador. Compartir comidas, celebrar las ocasiones alegres unos con otros y ofrecer apoyo en momentos difíciles puede crear vínculos que superen divisiones teológicas. Es importante recordar que la comprensión no exige acuerdo. Judíos y cristianos pueden mantener sus creencias distintivas mientras se respetan y aprenden unos de otros. Como escribió el filósofo judío Martin Buber, el verdadero diálogo es aquel en el que cada uno de los interlocutores, incluso cuando se opone al otro, escucha, afirma y confirma a su oponente como otro existente. Por último, ambas comunidades pueden abrazar el concepto de envidia sagrada, la capacidad de admirar y aprender de las cualidades de otra tradición de fe sin abandonar la propia. Este enfoque, defendido por académicos como Krister Stendahl, puede enriquecer ambas religiones. En conclusión, superar el abismo entre las perspectivas judías y cristianas sobre Jesús requiere paciencia, empatía y disposición para comprometerse con puntos de vista diferentes. No se trata de borrar las diferencias, sino de crear un espacio donde esas diferencias puedan coexistir pacíficamente y, en última instancia, enriquecer nuestra comprensión de la fe y de la experiencia humana. Al promover la comprensión y el respeto, no solo honramos nuestras propias tradiciones, sino que también contribuimos a un mundo más armonioso, como declaró el profeta Miqueas. ¿Y qué exige el Señor de ti? Que actúes con justicia, que ames la misericordia y que camines humildemente con tu Dios. Con ese espíritu de justicia, misericordia y humildad, podemos construir puentes de entendimiento que atraviesen incluso los abismos teológicos más amplios. Y ahora, queremos escuchar tu opinión. ¿Qué crees que es lo más importante para construir un diálogo respetuoso entre diferentes religiones? Deja tu comentario abajo. Desde el amanecer de la civilización, los seres humanos han establecido leyes y prohibiciones que los definen. Entre estas reglas, una de las más misteriosas y que persiste hasta el día de hoy es la prohibición de comer cerdo. Para los judíos y los musulmanes, el cerdo es considerado impuro, siendo prohibido por un mandato divino. Sin embargo, el cristianismo rompió esta ley. Pero, ¿qué esconde este antiguo misterio que aún despierta curiosidad hoy en día? En el video de hoy exploraremos textos sagrados, tradiciones e historia para descubrir la verdad que pocos conocen. Antes de continuar, si te gusta el contenido, no olvides dejar un like y suscribirte al canal para seguir nuestros próximos videos. Ahora, continuemos con nuestra investigación.
Comenzamos con el Antiguo Testamento, el fundamento de la religión judía y también respetado por el Islam. En el libro de Levítico, capítulo 11, versículos 7 a 8, Dios establece claramente la prohibición. El cerdo, que tiene pezuñas hendidas pero no rumia, será impuro para los israelitas. El versículo dice, no comeréis su carne ni tocaréis su cadáver, os serán inmundos. Aquí vemos un mandato directo, pero ¿qué motivó esta declaración de impureza? La explicación es tanto práctica como espiritual. En tiempos antiguos, el cerdo era considerado un animal sucio que se alimentaba de desperdicios y carroña. En condiciones de calor extremo, su carne podía transmitir enfermedades como la triquinosis, lo que representaba un gran riesgo para las personas, especialmente para los israelitas, que viajaban por vastas y áridas regiones desérticas. La prohibición, por lo tanto, tenía una razón de supervivencia, una medida higiénica. Sin embargo, el impacto de esta prohibición va más allá de la salud. El cerdo se convirtió en un símbolo de impureza espiritual. El concepto de limpio e inmundo en la Biblia no se limita a lo físico, sino que también se refiere a lo espiritual, representando lo sagrado y lo profano. El pueblo de Israel fue llamado a ser santo, separado de otras naciones, y el cumplimiento de estas leyes dietéticas simbolizaba su obediencia y consagración a Dios. En Deuteronomio 14, versículo 21, encontramos otra explicación para estas leyes. No comerás carne muerta. La darás al extranjero que esté dentro de tus puertas, para que la coma o la venda a un extranjero, porque eres pueblo santo para el Señor tu Dios. Este versículo refuerza la idea de que estas prohibiciones no solo eran asuntos de higiene, sino también una manifestación de las identidades espirituales y culturales del pueblo de Israel. El acto de no comer cerdo, así como otras leyes, servía como un recordatorio constante de su relación especial con Dios y el llamado a evitar contaminarse con las costumbres de las naciones vecinas. Este principio de santidad e identidad, arraigado en el Antiguo Testamento, es clave para entender por qué religiones como el judaísmo y el islam, que también respetan la Torá, mantienen esta prohibición hasta el día de hoy. Pero la historia no termina con el Antiguo Testamento. Si avanzamos en el tiempo y observamos el Islam, vemos que esta prohibición sigue siendo estrictamente aplicada. En el Corán, el libro sagrado de los musulmanes, el cerdo también está prohibido. Alá prohíbe a sus seguidores comer la carne de animales muertos, sangre, cerdo y cualquier cosa que haya sido sacrificada en nombre de otros dioses, además de Alá. En la Sura 2, versículo 173, está escrito: os ha prohibido la carne muerta, la sangre, la carne de cerdo y lo que ha sido sacrificado a otros que no sean Alá. Para los musulmanes, el cerdo es considerado haram, lo que significa algo prohibido e impuro. Esta prohibición en el Islam, al igual que en el judaísmo, tiene razones tanto espirituales como prácticas. Desde un punto de vista espiritual, la prohibición sirve como una prueba de devoción y una expresión de obediencia a los mandatos de Alá. Para los musulmanes, seguir estas leyes es una parte esencial de su fe y su misión al Creador, ya que creen que adherirse a estos mandamientos los acerca más a Alá. Esta restricción no es simplemente una cuestión de tradición cultural, sino que está profundamente arraigada en el deseo de vivir de una manera que esté alineada con la voluntad divina. Además de estas razones espirituales, hay un componente muy práctico en la prohibición. El cerdo, si no se maneja y cocina adecuadamente, puede ser portador de enfermedades, incluida la triquinosis, lo que puede representar un grave riesgo para la salud.
En regiones con climas calurosos, como las áreas donde surgió el Islam, este riesgo era aún mayor, lo que hacía que la prohibición fuera aún más relevante en términos de protección de la salud pública. La ley que prohíbe el consumo de cerdo, por lo tanto, no fue solo una directiva religiosa, sino también una medida de protección física para la comunidad, asegurando que se evitaran alimentos dañinos. Esto es particularmente importante cuando se considera el contexto histórico, donde la seguridad alimentaria y la higiene eran más difíciles de controlar y las enfermedades podían propagarse fácilmente. En el Islam, esta ley dietética es inmutable. No hay excepciones a la regla. Seguir esta práctica dietética simboliza pureza, disciplina y devoción absoluta a Dios. El acto de abstenerse de comer cerdo y otros alimentos prohibidos se considera una manifestación del compromiso de un musulmán de vivir una vida de santidad y sumisión a la voluntad de Alá, reforzando la importancia de la limpieza tanto física como espiritual. Ahora, si los judíos y los musulmanes coinciden con estas prohibiciones, surge una pregunta inevitable: ¿por qué los cristianos comen cerdo? Veamos cómo esta historia da un giro sorprendente con la llegada del Nuevo Testamento. Con la llegada del cristianismo, muchas de las leyes del Antiguo Testamento comenzaron a adquirir un nuevo significado, y es en este momento cuando la narrativa toma un giro inesperado. Los cristianos dejaron de observar la prohibición de comer cerdo, y este cambio ocurrió debido a las enseñanzas transformadoras de Jesucristo y sus apóstoles. El cambio de adherirse a leyes religiosas externas a una fe más profunda e interna fue una característica definitoria del ministerio de Jesús. En Marcos 7, versículos 1 a 19, Jesús hace una declaración revolucionaria. ¿Así que sois tan torpes? ¿No veis que nada de lo que entra en un hombre desde afuera puede hacerlo inmundo? En este versículo, Jesús declara que todos los alimentos son limpios, desechando la idea de que los elementos externos, como los alimentos, pueden contaminar a una persona. Este pasaje es crucial porque cambia el enfoque de las rígidas reglas dietéticas a la verdad más profunda de que lo que realmente importa es el estado del corazón y las intenciones detrás de las acciones de una persona. Jesús enseña que la verdadera impureza no proviene de los alimentos que entran en el cuerpo, sino de los pensamientos, intenciones y acciones que surgen del corazón humano. Esta redefinición radical de pureza y limpieza fue innovadora, especialmente en una sociedad donde las leyes alimentarias tenían una profunda importancia. Las restricciones dietéticas ya no se veían como una necesidad espiritual para los cristianos. En cambio, el énfasis se puso en la transformación interior y la conducta moral. Este mensaje fue reafirmado más tarde en el libro de los Hechos, cuando el apóstol Pedro tiene una visión sorprendente. En esta visión, Pedro ve una gran sábana descendiendo del cielo, llena de animales considerados impuros, incluido el cerdo. Una voz le ordena: «Levántate, Pedro, mata y come». Pero Pedro, adhiriéndose a las tradiciones que había seguido toda su vida, responde: «De ningún modo, Señor. Nunca ha entrado en mi boca nada impuro o inmundo». La voz entonces dice nuevamente: «No llames impuro a lo que Dios ha purificado». Hechos 10, versículos 13 a 15. En esta visión, Dios le mostró a Pedro que las leyes de pureza del Antiguo Testamento, incluidas las restricciones dietéticas, ya no eran vinculantes para los seguidores de Cristo. Este fue un momento significativo en la iglesia primitiva, marcando el fin de la estricta observancia de las leyes ceremoniales. Esto no solo incluía las leyes dietéticas, sino que también llevaba un mensaje de que el Evangelio de Cristo debía ser compartido con todas las personas, no solo con los judíos. La visión simbolizaba que las enseñanzas de Jesús,
estaban destinadas a alcanzar a toda la humanidad, trascendiendo los límites de la ley y la cultura judías. Así, el cerdo ya no se consideraba impuro en el cristianismo. Las enseñanzas de Jesús y los apóstoles destacan una verdad espiritual más profunda. La verdadera fe, la pureza del corazón y la sinceridad de la relación de una persona con Dios son más importantes que seguir rituales o reglas externas. El enfoque se desplazó de la observancia exterior de las leyes a una transformación interior del corazón, haciendo hincapié en el amor, la gracia y la conexión personal con lo divino. De esta manera vemos que, mientras los judíos y los musulmanes continúan observando la prohibición como un acto de obediencia y pureza, los cristianos creen que el sacrificio de Cristo en la cruz liberó a la humanidad de estas leyes ceremoniales. La comprensión de las leyes dietéticas en el cristianismo, por lo tanto, representa un cambio de las prácticas externas hacia un enfoque en la transformación interna y la fe personal. Sin embargo, esta diferencia plantea una pregunta importante. ¿Cómo influyen estas prohibiciones dietéticas en la identidad cultural y espiritual de cada religión? Vimos cómo las prohibiciones relacionadas con el cerdo se originan en las leyes del Antiguo Testamento y cómo permanecen en vigor en el Islam, mientras que el cristianismo adoptó una perspectiva diferente. Pero más allá de las leyes y los alimentos, ¿qué representan estas prácticas para cada religión? Esta pregunta nos lleva más profundo en el significado cultural y espiritual de estas costumbres dietéticas, que trascienden las simples restricciones alimenticias para dar forma a las identidades de los creyentes. Para el judaísmo, la dieta kosher es mucho más que una cuestión de salud o tradición. Está profundamente conectada con la identidad espiritual y cultural del pueblo judío. Comer solo alimentos permitidos, como establece la Torá, es un acto de obediencia y santidad. La palabra kosher significa adecuado, puro o apto para el consumo, y seguir estas reglas dietéticas sirve para mantener una conexión con el pacto de Dios. Cada alimento permitido sirve como un recordatorio para los judíos de que están apartados, santos para Jehová, y llamados a vivir de acuerdo con sus mandamientos. La dieta kosher no es solo una forma de comer, sino una parte esencial de la vida religiosa y cultural judía, reforzando el sentido de ser un pueblo elegido por Dios. Esta disciplina dietética ha ayudado a distinguir a los judíos como una nación separada, con valores y costumbres únicas que se han preservado durante milenios, a pesar de la dispersión y la persecución. Al adherirse a las leyes kosher, el pueblo judío mantiene un vínculo con sus antiguas tradiciones y su identidad como un pueblo apartado para los propósitos divinos. En el caso del Islam, la prohibición del cerdo también tiene un inmenso peso cultural y espiritual. La palabra clave aquí es halal, que significa permitido o lícito. Para los musulmanes, las leyes dietéticas del Corán no son simplemente pautas prácticas, sino actos de fe y sumisión a la voluntad de Alá. Seguir estas reglas es una manera de honrar a Dios, demostrando la disciplina y el compromiso de un creyente con la pureza espiritual. Para los musulmanes, la pureza no es solo una cuestión de limpieza física, sino también un reflejo de la integridad espiritual. Consumir alimentos halal no solo mantiene el cuerpo limpio, sino que también simboliza la disciplina espiritual, el respeto por Dios y la adherencia a una forma de vida que está alineada con la ley divina. Evitar el cerdo se ve como una constante prueba de devoción, un recordatorio diario del compromiso de vivir de acuerdo con los principios islámicos. Estas prácticas refuerzan la identidad de un musulmán como creyente, recordándoles constantemente su relación con Alá. Además, en muchas comunidades musulmanas, estas prácticas dietéticas sirven como un vínculo de unidad,
ya que comparten comidas juntos, comiendo alimentos permitidos y evitando los prohibidos. Este aspecto comunitario de las prácticas halal fomenta un sentido de solidaridad entre los creyentes y fortalece la identidad colectiva de la comunidad musulmana. A través de estas prácticas compartidas, los musulmanes expresan su devoción a Dios y refuerzan su conexión entre sí. Por otro lado, en el cristianismo, la libertad de consumir cualquier tipo de alimento refleja un cambio radical. El énfasis ya no está en lo externo, sino en lo espiritual. Como vimos en el Nuevo Testamento, Jesús enseñó que nada de lo que entra en un hombre puede contaminarlo. Para los cristianos, esta libertad simboliza el fin de las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento. Lo que realmente importa no es lo que comes, sino el estado de tu corazón y tu relación con Dios. Como está escrito en Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Sin embargo, esta libertad viene con responsabilidad. El apóstol Pablo enseña que, aunque todo está permitido, no todo es beneficioso, y debemos evitar ser una piedra de tropiezo para los demás. Así, las prácticas dietéticas, aunque diferentes, revelan un propósito común: obedecer al Dios espiritual y crear una identidad única, ya sea mediante la prohibición o la libertad. Cada religión usa la comida como una forma de expresar sus valores más profundos. Ahora bien, ¿qué nos enseña todo esto en el mundo actual, donde las culturas y religiones coexisten más que nunca? Entender estas diferencias no solo nos permite respetar a los demás, sino que también nos invita a reflexionar sobre lo que realmente significa pureza y fe en nuestras vidas. Al final, lo que comemos refleja más que costumbres. Es un reflejo de nuestra fe, nuestra identidad y nuestra relación con lo divino. Las diferencias en las prácticas dietéticas nos enseñan a respetar lo que cada persona considera sagrado y nos invitan a reflexionar sobre lo que realmente nos define. No es lo que entra en nuestro cuerpo, sino lo que sale de nuestro corazón. Si esta reflexión te hizo pensar, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para seguir explorando más sobre las tradiciones y creencias que nos unen y nos diferencian. Te agradecemos por acompañarnos en este viaje y nos vemos la próxima vez.